Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes y hoy día vamos a desmenuzar un versículo que es muy importante en la Biblia con consecuencias múltiples y nosotros lo vamos a revisitar y vamos a colocar aquí un Do Not Disturb para que las notificaciones no nos incomoden y vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy día vamos a regresar al libro de Génesis, al capítulo 15, y específicamente nos vamos a dedicar al versículo 6, que es un versículo muy conocido que yo creo que muchos se lo saben de memoria, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se refiere a Abraham. ¿Ok? Doy un poco de contexto. ¿De qué se está tratando aquí? En, a ver, en los capítulos anteriores, ups, esto es lo que siempre sucede, ¿no? Por alguna razón no le gusta quedarse en el lugar correcto a la camarita. En el, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, Abraham había tenido una guerra con cuatro reinos, había derrotado cuatro reinos. Hay un estudio sobre eso en este canal. Y eh, él tiene miedo porque resulta que él tuvo que matar gente en esa guerra. Entonces Dios le dice que no se preocupe, que todo está bien, que eh, Dios es el escudo de Abraham y le dice que la recompensa de él va a ser muy grande. Pero Abraham no se siente muy bien porque él dice, "Oh, ¿qué saco con que mi recompensa sea muy grande si no tengo heredero, no tengo un hijo a quien heredar lo que tengo? Quien me va a heredar es mi mayordomo". Y en el versículo 5, o mejor, en el 4, en el versículo 4, Dios le responde esta inquietud a Abraham. Y el versículo 4 dice así: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esta profecía nosotros la hemos estudiado en detalle en, em, en un video anterior. Y yo me voy a dedicar exclusivamente a analizar un punto que es la respuesta de Abraham a esta promesa. ¿Cuál es la promesa? Y, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Que la descendencia de Abraham sería tan innumerable como las estrellas. Y el versículo 6, que es el que nos importa hoy día, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces aquí hay varias preguntas que uno puede hacer. Uno dice, uno puede preguntar primero, ¿quién fue el que le creyó a Jehová? Bueno, a pesar de que no está explícito en el versículo, uno entiende por la secuencia de hechos que quien creyó en Jehová fue Abraham. ¿Y a quién le fue contado por justicia? Bueno, nosotros entendemos, y esta es la interpretación tradicional del versículo, que Abraham, el hecho de creerle a Dios, de haber considerado que Dios era confiable, le fue contado por justicia. Y esa es la lectura normal del versículo, es como lo entiende, por ejemplo, Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento, tanto en las epístolas de Romanos como en Gálatas, y es también como lo entienden los
comentaristas clásicos medievales de la Torá. Por ejemplo, Rashi o Sforno un poco más moderno, pero en fin. Sin embargo, hay otra lectura posible. Hay otra lectura posible. Y es una lectura que quiero compartir con ustedes. No es invención mía, la trae el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, también conocido como Nachmanides, un rabino español. Me puse en problemas porque en realidad es de Barcelona, así es que debería decir un rabino catalán del siglo XII, si no me engaño. Entonces, ¿cómo es esta lectura? Bueno, en esta lectura aprovecha el hecho de que todos los sujetos en el versículo 6 son sujetos implícitos. Entonces, vamos a leer. Y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Bueno, es Abraham. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? La segunda parte del versículo en hebreo dice, y la consideró para él justicia. Esa es la traducción literal del versículo, de la segunda parte del versículo 6. O sea, el versículo 6 en hebreo dice literalmente, y creyó en Hashem, creyó en Jehová, y la consideró para él justicia. Entonces vean, el sujeto de la primera parte del versículo es Abraham, porque fue Abraham el que creyó en Dios. Pero no hay razón para pensar que en la segunda parte del versículo haya un cambio de sujeto. Entonces uno podría considerar que fue Abraham el que consideró que esto era una consecuencia de la justicia de Dios, la justicia de Él, y la consideró para Él justicia, para Dios como justicia. ¿Qué es lo que sería considerado para Dios como justicia? El cumplimiento de la promesa. La promesa que se dio. ¿Cuál es la promesa? Así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas, tan innumerable como las estrellas. Ahora, ¿por qué esta interpretación, que es un poco distinta a la interpretación tradicional, es tan importante? Porque no coloca el énfasis en Abraham, es decir, la justicia no le es atribuida a Abraham, le es atribuida a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de ser Dios justo aquí quiere decir recto, implica que Él necesariamente tiene que cumplir sus promesas. Por lo tanto, la promesa hecha a Abraham no depende del estado de justicia de Abraham o de sus descendientes, depende exclusivamente de la justicia de Dios. ¿Capich? Y esto da una seguridad tremenda. Los propósitos de Dios se cumplen por el hecho de que Dios no puede fallar a sus promesas. No dependen de la justicia o no del ser humano. Y claramente, cuando Dios hace una promesa, Él está expresando cuál es el propósito, cuál es su propósito, el propósito de su voluntad. Y siendo Dios justo, no puede hacer otra cosa sino que realizar el propósito de su voluntad, aquello que Él declaró, aquello que Él prometió. Y esto no depende, vuelvo a decir,
de la justicia del hombre, es una característica de la justicia de Dios. Y esto debiera ser motivo de tranquilidad y regocijo para Dios. Dios ciertamente quiere nuestro bienestar, quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ha hecho promesas también. Y muy bien, esas promesas se deben cumplir debido a la justicia de Dios. De hecho, para mis auditores de una cultura más protestante, esto es realmente el trasfondo de la justificación por la fe. Lo que se realiza, y esto es lo que discute un poco Pablo en Romanos, lo que se realiza en, en la justificación por la fe es la justicia de Dios. ¿Mm? Es la justicia de Dios lo que es importante. ¿Mm? La salvación, en el sentido de Pablo, acontece por la justicia de Dios. Pero en fin, aquí estamos hablando en un contexto un poco más amplio que la lógica protestante. En fin, entonces es eso. Uno puede leer este versículo teniendo como sujeto a Abraham, y a Abraham creyéndole a Dios y le cree porque le atribuye justicia, reconoce la justicia de Dios. Y finalmente eso es lo máximo que podemos hacer, y es lo más tranquilizador que nos puede ocurrir, porque eso es reconocer que todo proviene de Dios, que dependemos absolutamente de Él, y como Dios es justo y también misericordioso, y justo en el sentido de recto, ¿no? De que actúa con rectitud, y de hecho aquí la palabra justicia es la palabra tzedaká, que tzedaká es justamente esa justicia, vamos a decir, bondadosa, ¿no? De hecho, en el hebreo, eh, de la Mishnah y del Talmud y en el hebreo moderno, tzedaká significa caridad, es algo que uno le da al necesitado. Entonces esa característica de justicia caritativa, justicia, no la justicia retributiva, pero la justicia que restablece los lazos sociales. Esa justicia de Dios es la que es garantía del cumplimiento de sus promesas, y eso debe darnos tranquilidad. Para quienes se preocupan de que haya dos interpretaciones posibles en este versículo, en realidad, y se están preguntando cuál es la interpretación correcta, en realidad déjenme explicarles que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es cuál es la interpretación correcta, sino que la pregunta es qué podemos aprender del versículo. Y la tradición judía enseña algo muy importante, enseña que cada versículo de la Biblia tiene 70 facetas. Esa es una forma de decir que hay muchas maneras de entenderlo. Y de cada forma de entenderlo podemos extraer algo beneficioso para nuestra vida, y eso es lo que estamos tratando de hacer con este versículo particular. Entonces, dicho todo esto, no me queda más que despedirme y desearles a todos un feliz sábado, Shabbat Shalom, chao.